Seguimos con la segunda parte sobre Santa Teresita del Niño Jesús, que merece que se profundice un poquito más lo que representa ella. Eh, los que vean esto en video es una imagen antigua con esas palabras de ella: yo voy o quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y eso vamos a verlo. Pero yo quería comenzar con una pequeña lectura de la primera a los tesalonicenses, que habla de lo que llamamos las tres virtudes teologales. Y dice: tenemos presente ante nuestro Dios. Bueno, dice: en todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordando sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Lo importante es que la obra, la única cosa realmente que tenemos que hacer es tener fe. Cuando a Jesús en Juan 6 le preguntan después de la multiplicación de los panes, ¿qué obras en plural tenemos que hacer para agradar a Dios? Jesús dice: la obra que tienen que hacer es creer en Dios y en su enviado Jesucristo. Y después me llama mucho la atención, dice aquí: los trabajos de vuestra caridad o de vuestro amor. En griego, kopos es un trabajo duro, no es el ergo normal de la fe, el trabajo, labor, sino fatiga, un trabajo fatigoso, kopos. Entonces se asocia la caridad con un trabajo pesado. Y después la tenacidad de vuestra esperanza es la hipomenea, esta paciencia o aguante. A mí me gusta la traducción aguantar. Y con eso yo quería recordar lo que había mencionado. Entonces yo quería seguir sobre el tema de lo que representa Teresita del Niño Jesús, especialmente para nuestro día. Y he estado reflexionando un poco y viendo de nuevo un video que tengo yo sobre ella, ¿verdad? Pero Teresita viene de una familia muy católica, conservadora en sus costumbres, etcétera. Pero lo importante ahí es que la criaron con un sentido de una entrega total, perfección, que es muy interesante, ¿verdad? Porque el trasfondo, el background de las familias y de la gente tiene mucho que ver. Así que ella, dentro de todas las neurosis que había en la familia, la mamá era un poco exigente y tenían problemas en la familia de ciertos tipos. De todos modos, le inculcaron a ella la grandeza de Dios y la necesidad de cumplir la ley de Dios de verdad en todos sus aspectos, también con los pobres. Y entonces ella tenía ese tipo de trasfondo o de crianza, ¿no? Y como decíamos ayer, ¿no? Cuando ella se vence a sí misma en esa Navidad a los 14 años y, y se vence en el sentido de ya no ser una niña neurótica, llorona, miedosa, tímida, sino que va a hacer las cosas bien, vamos a decirlo así, ¿no? Se va a entregar totalmente y ya comenzando en un camino sin miedo. Eso después se mejorará porque en todas nuestras vidas es una evolución gradual, no es de un solo golpe. Después un cura la va a lanzar de verdad en este camino de la confianza.
Y eso es precisamente la contribución más grande de Teresa del Niño Jesús, la confianza ilimitada en Dios y no en nosotros mismos. Entonces, nosotros luchamos como si estuviéramos siendo cargados por los brazos de Jesús. Esa es la esencia de la fe. O sea, yo no estoy predicando, ni se predica en el cristianismo, fe en uno mismo. Eso se dice mucho por ahí, perfecto. Humanismo, fe en uno mismo, todo eso es un discurso bellísimo, necesario y todo lo demás. Pero en la esencia de la fe cristiana, es Dios el Todopoderoso y nosotros fallamos en todo. Es precisamente la contribución moderna de Teresita del Niño Jesús, no hacer como San Ignacio, por ejemplo, en el siglo XVI. San Ignacio era un soldado, ella también va a luchar, pero San Ignacio quería superar las hazañas de Santo Domingo y de San Francisco y hacer grandes penitencias y grandes cosas por Dios. Y Dios lo utilizó para fundar los jesuitas y fue una obra maravillosa y todavía sigue siendo. Pero en el caso de Teresita, nada de ese tipo de penitencias. Se quedaba dormida muchas veces en la oración y hasta dice que cuando se presente delante de Dios para el juicio, se presentará con las manos vacías, porque ella no es capaz de hacer nada. Es una manera de confiar en Dios y de amar y amar y amar. Y eso es lo que quería yo también hablar, ¿no? Ella decide, y un poco parecido a de Foucault, que era un libertino, bebedor, comedor, todo lo que quieran, cuando descubre que Dios existe, dice, si Dios existe, pues hay que entregarse totalmente a Él. Es la perla esa escondida de la que habla Jesús. Se vende todo y se va a comprar, a adquirir esa perla. Con Teresa también dice, Dios me ha amado, se ha entregado por mí, yo me tengo que entregar totalmente a Él. Y eso quiere decir amar sin cesar, no negarle nada a Dios. Algo que básicamente puede decirse que depende de nuestro querer, de nuestra voluntad. Y en esa empresa, ella es totalmente límpida y clara y no permite que partes oscuras de su alma o de su psique la impidan en nada. Nosotros estamos llenos de excusas, de áreas que no le entregamos a Dios, de personas que no podemos amar o incluso tratar bien o perdonar. Todas esas cosas. Tratamos de construir nuestro propio programa de lo que somos capaces de hacer y no hacer. Y le negamos a Dios o excluimos de nuestro caudal, vamos a decir, de lo que tenemos a disposición, excluimos a Dios, especialmente de las cuentas bancarias, digo yo muchas veces, ¿no? En el caso de Teresita, ella se esforzó con éxito, porque ella habla de que daba pasos de gigante, dice ella a los 14 años, escribe, dice, desde esa edad, cuando decidí que ya dejar las niñerías, avancé con pasos de gigante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es concretamente en la comunidad, había, imagínate tú, 30 o no sé cuántas monjas eran, si se ven las fotos, se ven que algunos caracteres de monjas ahí eran terribles. Y habían monjas que las despreciaban, se sentaban en la mesa, su compañera podía tomarse toda la sidra que tomaban en el invierno ahí en Francia, que había un frío tremendo, no tenían calefacción.
excepto en la recreación. O le daban una jarra rota para quedarse con la jarra bonita. La humillaban de todos modos, de todas las maneras. Se comían, le daban comida de lo de que no era la más deseable, porque ella no se quejaba. Y entonces todo eso, que es su camino, su espiritualidad, que a lo mejor podemos imitar hasta cierto punto o no, lo importante de todo eso es casi como la imagen que hay de la ostra, ¿no? De la ostra que produce la perla, ¿no? Que es con una constante labor, se va perfeccionando. Y es precisamente el resultado final de esta vida breve de Teresita del Niño Jesús. Se perfeccionó en el amor de tal modo que estaba totalmente, vamos a decir, divinizada. Su hermana María en el convento le pide que escriba algo por ella, escribe 3 páginas y cuando se la entrega, María le dice, si quieres mi opinión, yo pienso que tú estás totalmente poseída por Dios. Entonces, ¿qué resultado tiene esto? Que viviendo en un convento encerrada 9 años y medio, muriendo a los 24 años con este sufrimiento atroz que yo describí ayer, que es la prueba de que perseveró. Sin pruebas, sin verificación, nos quedamos en una teoría o un deseo, pero esta es la realidad, la prueba de que ella se santificó perseverando hasta el final. Dicen incluso que cuando la exhumaron desde los primeros picos a la piedra del sepulcro, salió ese olor maravilloso a flores y a rosas. Yo he ido a Lisieux, al convento. No he entrado al convento como mi papá que entró en esa época, pero yo entré a la parte que te dejan entrar y hay losas y losas y losas y losas y placas y placas y placas y placas de tantos soldados de la Primera Guerra Mundial atroz, dando gracias a esta que todavía no era ni beata, ni santa, ni nada, ni sierva de Dios en algunos casos. Me libraste de un gran temor a la muerte. Fíjense qué efecto tuvo esta monjita sobre soldados y de todas partes, de Chile, vi de Chile, recuerdo de la India, de todas partes yo vi reconocimientos y se pueden ver todavía en el convento. Yo no tengo a mano para mostrarles las fotos, pero pueden buscarlas, ¿no? Entonces quiere decir que el producto de su vida fue este enorme éxito, a tal punto que ella un día explorando y leyendo a San Pablo, que los dones en el cuerpo de Cristo, etcétera, ella no sabía, quería hacer todas las cosas, ser mártir, apóstol, doctor, todas las cosas, unos deseos enormes, misionera, todo. Y descubre que en el cuerpo hace falta un corazón, que es el amor. Y entonces ella dice, he descubierto mi vocación en el cuerpo de Cristo, el amor. Y yo estuve presente, y los que vean esto en video les muestro la portada del librito que te dan en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y el billete de entrada, ¿no? Fue declarada doctora de la Iglesia, es la única de 3 mujeres que hay, son doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Catalina de Siena y Teresita del Niño Jesús. Y cuando leyó esa monja en francés y se podía seguir en otro idioma en el librito, todo lo que deseaba Teresita, que se veía cumplido de manera grandiosa. Yo tenía un buen asiento ahí que una amiga colombiana me dio. Yo dije, se cumplió todito, todito, todito. Y esa es la esencia de la fe. Confiar en que se puede cumplir todo lo que Dios quiere para nosotros, aunque pasemos por el
se me olvida ahora la palabra, ¿no? El crucible el crisol del sufrimiento, para perfeccionarnos como el oro. Y es una cosa muy bonita cuando tenemos ese tipo de éxito por habernos vencido amando. Y con eso tengo que terminar.